Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Hoy vamos a empezar pidiendo perdón, porque además vamos a hablar de ese tema. El tema de hoy es el perdón. Yo pido perdón porque no estoy lo más inspirada en este momento, no estoy muy energética que se diga, es el final de un largo día y el final de una larga semana, pero toca grabar episodio y además la verdad es que estoy aquí con mucho gusto a pesar del cansancio. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, que es el perdón. Yo quería empezar comentando que para mí es la práctica espiritual o no dual por excelencia, porque me parece que no podemos perdonar a los demás si no nos perdonamos a nosotros mismos y si no entendemos que todos somos iguales, todos cometemos errores, todos hacemos las cosas mal, nadie es perfecto y por lo tanto perdonar es básicamente asumir y agradecer la humanidad de todo el mundo, la humanidad que compartimos con el resto de las personas. Entonces, ese es el punto para mí de partida con este tema. Wendy, ¿qué nos cuentas tú sobre el perdón? Bueno, yo también perdono comunidad por la falta de energía, porque sí, como que ha sido una semana, pero en realidad yo creo que es muy normal en esta temporada del año los que vivimos del Ecuador hacia arriba, la verdad, en el norte, ¿no? Porque pues ya ven el frío, bueno, que ya llegó aquí, qué barbaridad, ¿no? Y entonces, pues el frío, el estrés de las navidades y todo, pues hace que baje la energía de por sí, ¿no? Pero bueno, independientemente de quizá una baja en energía. Sí, que son las dos aplatanadas. De verdad, o sea, si pudieran vernos en este momento, estamos las dos en pijama con los pelos parados, o sea, sí, de verdad, tomando tecito, pero eso sí, podemos tener baja energía, pero siempre tendremos muy calientito el corazón para poder compartir con ustedes. Pero entonces, ya entrando en materia, el perdón, sí, yo opino lo mismo que tú, Magui, porque pero, primero, o sea, me gustaría definir qué es el perdón para mí. O sea, el perdón tiene que ver con la aceptación. O sea, cuando perdonamos, estamos aceptando que el otro sea lo que es, ¿no? Sí. Y lo más importante es que el perdón en realidad no beneficia al otro, sino a ti mismo. Es decir, por ejemplo, sucedió algo, da igual, con un amigo, haz de cuenta. Y entonces tú te quedas con el resentimiento en el corazón, con la tristeza, con el enojo, ¿no? Y estás así, o sea, pensando en eso, dándole vueltas, sigues sufriendo, etc. Mientras tu amigo está tomándose una piña colada en la playa, ¿eh? Sí, y no piensa más en ese Nada, exacto. Porque para él o para ella no tuvo tal vez el mismo significado que para ti. Exacto. Entonces, en realidad, cuando perdonamos, no tiene que ver con el otro, sino que nosotros nos liberamos de la carga que tenemos nosotros mismos, o sea, de nuestro dolor, ¿no? Si, mientras no perdonemos, es proporcional a que nos estemos clavando un cuchillo con todo el rencor y con todas las cosas así, ¿no? Y de hecho, me viene a la cabeza una frase muy famosa de Nelson Mandela. Bueno, que por cierto, Nelson Mandela es una de esas personalidades, personajes públicos que no solamente por su trayectoria vital, sino por muchas de las frases que él dijo en torno a este tema, en torno al tema del perdón y de la reconciliación, es como una eminencia en este tema, ¿no? Por muchas razones. Y una frase que me vino a la cabeza según decías tú eso es, él dijo algo así como: el resentimiento es como tragarse veneno, sí, claro, y esperar a que ese veneno mate a tus enemigos. Al otro, exacto. O sea, el veneno te lo has tragado tú. Exactamente, exacto. Y básicamente mientras lo tengas, tengas ese resentimiento, mientras no puedas perdonar al otro, el que se está haciendo daño eres tú, a ti mismo. Claro, entonces el perdón te libera a ti mismo, no libera al otro, ¿no? El otro tiene que perdonarse a sí mismo si tiene culpa
o enojo por lo que te hizo por X, ¿no? Pero eso es un asunto del otro. Entonces, para mí, cuando una persona no puede pedir perdón, le cuesta trabajo, particularmente creo que viene eso más bien del ego, pues, o sea, que no está actuando desde el corazón, porque el ego, al ego le cuesta trabajo, ¿por qué? Uno, porque se siente vulnerable, y como platicábamos hace unas semanas sobre eso, por alguna razón, pero muy mal, equiparamos la vulnerabilidad con la debilidad. Entonces, si te pido perdón, soy débil. Y entonces tú me ganaste. Y entonces vivimos en una competencia de egos, ¿no? Entonces, no. Entonces vuelvo al punto que tú dijiste. Cuando perdonamos de verdad, estamos haciendo un acto totalmente espiritual porque nos deshacemos del ego y de la competencia para liberarnos y aceptar al otro en todo su esplendor, es decir, en su luz y en su sombra. Y también... Y a nosotros mismos. Sí, claro. Exacto. Sí, que por eso claro. por eso decía yo que es como una práctica no dual, porque al final, aunque en el perdón siempre hablamos de un yo y un otro, en realidad no existe esa distinción entre un yo y un otro, porque todos los yos cometemos errores hacia otros, o sea que todos somos víctimas y todos somos verdugos, en el sentido de que todos hemos cometido errores y a todos nos han hecho errores, nos han, digamos, ofendido con errores ajenos. Entonces, es una situación en la que por ser humano, simplemente por estar en este planeta como ser humano, siempre vas a tener ocasión de causar daño y de pedir perdón. Siempre. Sí. Siempre. Entonces, esa dualidad es como una falacia, porque en realidad todos estamos casi simultáneamente en ambas posiciones. Exactamente, en ambas posiciones. Y en realidad, yo creo que la gente a la que le cuesta pedir perdón es gente que tampoco se puede perdonar a sí misma. O sea, que ese resentimiento es una manera también de proyectar la crítica hacia los demás en vez de digamos, procesarla interiormente. Porque la crítica la tenemos todos, o sea, lo mismo, todos nos criticamos, ¿no? Pero hay personas que esa crítica, esa autocrítica interior no la pueden procesar, o la procesan de tal manera que la proyectan fuera, y entonces critican a los demás, y eso les hace tal vez más difícil el pedir perdón. Sí, pero creo que hay un punto también ahí que es como importante, particularmente cuando sentimos bueno, sí, independientemente que sea para con nosotros o para con los demás. Cuando sentimos enojo, resentimiento, rencor, que a ver, dentro de todas estas emociones que acabo de nombrar, el enojo es como la menos dolorosa, en el sentido que es muy rápido, o sea, te enojas y se pasa, pero el rencor o resentimiento es el enojo en el tiempo, o sea, se extiende. Sin embargo, aquí, y bueno, comentando una experiencia personal, mi esposo, como tú sabes, es muy sensible, ¿no? Y hace muchos años, como 9 años, un día tuvimos una discusión, ¿no? En donde él me estaba diciendo a mí, bueno, que yo fallé, que le hice algo que le dolió, y ¿no? Yo ahí era muy defensiva, además, o sea, defensiva porque siempre me ha costado mucho trabajo saber que me equivoqué y que por eso lastimé a alguien que quiero, ¿no? Y entonces, en ese momento que finalmente él me enseñó algo maravilloso, que me dijo, mira, no importa si tú tienes razón o no, o yo, lo que importa es que yo siento esto y ya está, ¿no? Y tu lugar es respetar lo que siento. Creas tú o no creas en lo mismo. Y yo dije, tienes razón, pero es importante que tú pienses también en algo. No me señales como que yo te dañé, no. Yo no. Fue algo que hice, pero no yo como persona. ¿Por qué? La diferencia es, y entonces es ahí en donde creo que uno tiene, o sea, que es más sencillo cuando
piensas así en liberar ese resentimiento, en disolverlo, es, si tú te enojas con alguien, tienes rencor, resentimiento con alguien, porque te hizo lo que sea, y tú crees que ese alguien te lo hizo con intención, entonces, ¿qué haces con esa persona? O sea, ¿cómo puedes tener una relación con esa persona? Me da igual si es un amigo, un familiar, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu pareja. O sea, si tú crees que el otro tiene la intención consciente de herirte, ¿qué haces ahí? Y dos, si entonces sabes que fue un error, ¿no? O sea, que no tuvo la intención, entonces, ¿por qué guardas tanto rencor cuando sabes que fue inconscientemente? Pues, o sea, que no lo hizo para dañarte, ¿no? Entonces, creo que es importante que cuando hablamos del perdón, no tenemos que perdonar al ser que lo hizo, sino el acto que sucedió, ¿no? Porque si esa es la persona, implica eso, o sea, de yo creo que tú conscientemente me dañaste. Pero es que hay muchos casos en los que sí es cierto. Es decir, hay Sí. gente... Vamos a ver, y volvemos al caso de Nelson Mandela, o el caso de muchísimas personas que son víctimas de violencia y de opresión y de injusticia y de ofrendas que están conscientemente y dañinamente hechas. Y eso, desafortunadamente, es parte de la sombra de la humanidad, a nivel individual y a nivel colectivo. Ahí, o sea, Viktor Frankl es muy famoso. Con tu libro. Entonces, las personas... Yo acabo de terminar ahora un libro de un escritor vasco que se llama Fernando Aramburu, que se llama el título es Patria. Es un libro que está teniendo muchísimo éxito en España y que trata básicamente de la situación de dos familias en el País Vasco. Una de ellas asesinan al padre y la otra tiene a un hijo que es, uno de los hijos es terrorista y está en la cárcel. Entonces, básicamente es ese conflicto, ¿no? La víctima, el opresor, el verdugo, todos estos roles. Entonces, en ese caso en el que hay una culpa demostrada, es decir, alguien mató a alguien, o sea, alguien lo hizo. El tema del perdón es incluso, si me apuras, hasta casi más importante, porque ahí no estás solamente perdonando el hecho de que hubo un error. Cuando es algo conscientemente... Con intención. Sí, con intención. Yo creo que ahí el poder sanador del perdón es aún más grande. Claro. Porque, por supuesto, los actos inconscientes a diario, que todos tenemos 1001, por supuesto que ofenden a los demás. La ofensa de los demás es su responsabilidad. Tú no haces daño a nadie en el sentido de que ese daño lo sienten las personas que lo sienten, es decir, tú no eres responsable de los sentimientos de los demás. Nadie es responsable de los sentimientos de absolutamente ninguna otra persona, salvo los suyos, los propios. Entonces, eso, número uno. Número dos, las ofensas... O sea, las ofensas las crea el que está ofendido, no el que o sea, lo de dar ofensa es una falacia, en el sentido de que cuando es un error y no hay, digamos, intención de dar ofensa. Si tú te la tomas, el problema es tuyo, el que se toma la ofensa, no el que supuestamente la dio. Y número tres, en el caso en el que hay una intención de dañar, que desafortunadamente en este mundo todos lo hemos hecho, además, no estoy solamente hablando de terroristas y de regímenes como el apartheid en Sudáfrica. Todos, en algún momento de nuestras vidas, más veces o menos veces, hemos actuado con intención de hacer daño. Todos. Entonces, en ese punto yo creo que es donde el perdón tiene la carga sanadora espiritual más fuerte de todas, porque ahí no estás perdonando un error, estás perdonando el hecho de que todos los seres humanos tenemos la capacidad y además manifestamos ese poder de dañar, esa sombra que no tiene por qué ser violencia física, pero sí queremos y en muchos casos dañamos con intención. Y eso no nos hace ser menos seres humanos, menos espirituales ni menos dignos de amor. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad y todos en algún momento de nuestras vidas lo llevamos a cabo. Es una cosa innata al ser humano. Entonces yo creo que el perdón es un poco el otro lado de esa sombra. Si la sombra es nuestra capacidad y nuestro deseo en el fondo a veces de hacer daño, el perdón sería el otro lado de la moneda, el lado de la luz que es, como dijiste tú, la aceptación de que eso es parte de la naturaleza humana y de que
con conciencia y con presencia podemos practicar el perdón, que es básicamente la aceptación de que todos podemos dañar y lo hacemos. Pero por ejemplo, sí, o sea, y entiendo perfecto lo que dices, lo comparto también, pero no recuerdo quién lo dijo, quizá fue Albert Einstein, quizá, que la frase va más o menos así, que es como, o sea, cada quien actúa según el nivel de conciencia que tiene en ese momento, ¿sí? ¿No? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de la intención, porque exacto, o sea, existe el perdón a nivel ego uh-huh. y a nivel espiritual o no dual. Uh-huh. Vamos, como todo, ¿no? O sea, son niveles, ¿no? Entonces, quizá cuando entendemos que aún si el ser humano, por ejemplo, los nazis, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es algo muy... hay libros, etcétera, que conocemos todos, ¿no? O sea, que, uh-huh. que era esta intención uh-huh. de matar, de dañar y todo esto. Pero si logramos ver las cosas a nivel espiritual, porque yo creo que es prácticamente imposible poder perdonar real a nivel de ego, porque estás a nivel de ego. Claro. Porque ¿no? Es un juego de suma y de poder. De suma y resta, es decir, alguien Ajá. gana y alguien pierde. Exactamente. No es un suma cero, o sea, es un juego de suma cero. El ego siempre es suma cero. Sin embargo, por ejemplo, el caso de Viktor Frankl, que él es sobreviviente de Auschwitz, sí. ¿no? Uh-huh. Que él vivió en carne propia uh-huh. el daño de los nazis, etcétera. Uh-huh. Y o sea, la única manera para poder perdonar es desde un nivel espiritual. Claro. Y ahí tú comprendes que aunque el otro tuvo la intención de dañar, en realidad es porque la conciencia más elevada que podía tener en ese momento era esa. Sí, totalmente. O sea, y eso, y ahí entramos en una especie como de nivel un poquito más místico o más esotérico, que habrá gente que diga, uff, esto moralmente es un poco pantanoso, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, por un lado, desde el punto de vista, digamos, singular, ¿no? Del ser humano como... Sí, del ego. Sí, pero no solamente del ego, sino del ser humano como criatura. Yo creo que todos podemos aceptar que no solamente tenemos la capacidad de hacer daño, sino que además también tenemos el deseo de hacer daño. Y esto no hace falta irse a los nazis, o sea, esto lo ves en el día a día. Porque hay veces que tú realmente, o sea, como decimos en España, te encabronas y vas a hacer a decirle algo a alguien de malas maneras, con ganas de hacer daño, o incluso a criticar a alguien a propósito porque estás... Pero ¿qué pasa? Que ahí, cuando tú tienes conciencia... Después, normalmente, de hacer el daño, uh-huh. de por qué he hecho yo esto, por qué he dicho yo esto, ya te has tragado un poquito ese veneno, ¿no? Claro. Ese veneno de algo aquí no me... O sea, yo no me siento bien con esto que he hecho. Y en el fondo es lo que dices tú. En ese momento tu estado de conciencia estaba pues por los suelos, o sea, Exacto. No estaba muy alto. Tú básicamente tenías, o sea, en realidad a nivel psicológico y a nivel espiritual se puede perfectamente entender como el deseo de hacer daño siempre proviene de un deseo de defensa, pero de defensa desde el punto de vista del ego y desde el punto de vista de la parte más reptiliana de nuestro cerebro, que es la supervivencia. La gente suele hacer daño al otro, al prójimo, cuando siente amenaza de alguna manera, claro, aunque no sea una cosa consciente o incluso racional, que racionalmente se pueda explicar. O sea, realmente las guerras nacen en las mentes de los hombres, bueno, y de las mujeres, pero sobre todo de los hombres, uh-huh. A nivel histórico. O sea, realmente nacen en la mente porque pensamos que nos están amenazando, nos sentimos amenazados, entonces de ahí sale esa capacidad de hacer daño. Entonces, ¿qué hace el perdón? El perdón básicamente sana eso. Sana en el sentido de que yo creo que una toma de conciencia, es la toma de conciencia que te permite darte cuenta de que tú has hecho algo mal, porque te has sentido amenazado y que por lo tanto el perdón propio, o sea, el perdón ajeno empieza por el perdón propio y el perdón propio empieza por la autocompasión. Sí. Y la autocompasión básicamente es una toma de conciencia, la toma de conciencia más profunda de que en ese momento yo estaba operando desde un punto muy, digamos, inconsciente o de muy poca conciencia. Exacto. Y entonces he desencadenado un proceso, digamos, ofensivo,
que al final lo que he acabado es haciendo daño a mí mismo. Que ese es otro punto también muy importante. Yo creo que lo mismo, el perdón ajeno empieza por el perdón propio. El daño que hacemos a los demás empieza por un daño que creemos que nos van a hacer a nosotros o que nosotros tenemos dentro y no sabemos sanar. Y por lo tanto yo creo que el poder liberador y sanador del perdón es tan fundamental, o sea, realmente es tan fundamental. Pues, claro, porque, o sea, es cierto. Si cuando dañamos al otro, nuestro nivel de conciencia era 1, no podemos perdonar mientras sigamos en conciencia 1. Claro. Pero, o sea, si damos el pasito al 2, entonces ya podemos perdonar. En 2. Y por supuesto, si subimos a 3, 4, mejor, ¿no? Pero sí, entonces el perdón también es una cosa hermosa porque nos refleja como ese crecimiento interno que tenemos en ese momento. Claro. O sea, cuando podemos perdonar, entonces acabamos de subir un escalón en esta, pues sí, en esta gran escalera de evolución consciente, ¿no? También es importante porque el ego, que es muy canijo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que porque estudia muchos años una disciplina espiritual, por ejemplo, y creen que ya viven en nivel 8, por decirte algo, ¿no? Que no se dan permiso, por ejemplo, de cometer errores o sea, si los cometen como que no los ven. Y entonces ese es, no porque tú puedas entender conceptos o hagas muchas prácticas implica que vives permanentemente en nivel 8. No, sino nuestra naturaleza humana es un péndulo. Sí. Y esa es la maravilla. O sea, como tú bien dijiste, hay momentos en la vida, momentos en el día, en donde estamos en conciencia 10 y en conciencia 1. O sea, con los hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay momentos en el día en donde de veras puede hacer un berrinche tu hijito y tú estás tranquila, o sea, lo enfrentas bien, bla, bla. Y hay momentos, ¿no? Como dicen, si te agarran en tus 5 minutos y bueno, o sea, te dan ganas de salir corriendo, de pegarle a tu hijo, etcétera, ¿no? Es eso, porque somos un péndulo, somos cíclicos. Pero, volviendo al tema del perdón, exacto, o sea, el perdón es, como bien dijiste, sin duda, o sea, una de las prácticas espirituales por excelencia. Por supuesto, porque te digo, o sea, es eso, es en el momento en que tú de verdad, pero de verdad, o sea, de corazón, puedes perdonar, que no es pedir perdón, o sea, es cuando tú liberas, exacto, o sea, la carga energética que tú traes, tú, o sea, si tú dices, perdóname, o el otro también, y tú dices, sí, te perdono, pero internamente no has liberado esa carga, da igual que lo digas, no significa nada. No significa absolutamente nada. O sea, en el momento en que esa energía que se siente además, o sea, todas las emociones, todas se sienten en el cuerpo, todas. O sea, sienten, por ejemplo, el enojo yo lo siento entre la boca del estómago y el pecho. O sea, ahí se me anida el enojo, por ejemplo, en la panza. Cuando sientes el nudo que se deshace, es el perdón. O sea, ahí ocurre, ¿no? Y entonces es eso, en el momento en que uno aprende a perdonar, entonces sabes en automático que acabas de subir un pasito en la conciencia, pero como tú también me dijiste, o sea, como todo en esta vida, todo empieza por uno mismo. O sea, se ha dicho mucho, ¿no? Que no puedes amar al otro si no te amas a ti mismo, ¿verdad? Es exactamente igual con el perdón. Sí, o sea, tú no puedes perdonar en realidad a un otro si no te sabes perdonar a ti mismo, es decir, si no te liberas de tus propias culpas. Exacto. ¿No? De tus propias cargas, básicamente. Exacto. De todas esas cosas que no has sanado. Absolutamente. Y yo creo que, de hecho, o sea, está clarísimo que perdonarse a sí mismo suele ser muchísimo más difícil que perdonar a los demás, ¿eh? Y que muchísimas veces ni siquiera... Mucho más difícil, ¿no? Mucho más difíciles. Sí, claro. Y que muchas veces, yo creo que la mayor parte de la gente ni siquiera es consciente de que no es capaz de perdonarse a sí mismo. O sea, ni siquiera es consciente de que lleva esa carga y de que por lo tanto esa también puede ser un factor
que explica el por qué son tal vez pues más rencorosos o se acuerdan más de los fallos de los demás que les hicieron, ¿no? Que ellos consideran que les hicieron hacia su propia persona. O sea que es muy, muy importante esto. Y otro tema que también es muy importante y que está totalmente vinculado a lo que acabamos de decir es el perdón como práctica espiritual es también, yo creo que la manera más directa para darse cuenta de que no hay otros. Todos somos uno, o sea, todos somos iguales, todos necesitamos perdón, todos necesitamos liberarnos y sanar nuestros fallos, todos somos malvados, todos somos buenísimos, o sea, todos tenemos todo esto en nosotros. Entonces, cuando la gente dice, es que no sé cómo, yo qué sé, pues asesinos en serie o bueno, pues eso, los nazis o la guerra en Siria o en fin, si es que el mundo está lleno de violencia y de actos malvados o inconscientes, como lo queramos llamar. Mucha gente dice, pero es que no entiendo cómo puede pasar esto. Y yo creo que incluso eso, el poder perdonar el dolor de la humanidad en este momento, o sea, en este momento. Es una cosa que puede sonar un poco, pues eso, mística, pero yo creo que es fundamental entender que son como contracciones y expansiones de conciencia, o sea, donde hay violencia, donde hay maldad, donde hay opresión o daño, pues es como una contracción de la conciencia. Y donde hay pues bienestar. Es miedo. ¿No? Es miedo, sí. Y el miedo es una contracción, sí, exactamente. Sí. Entonces, es lo que decíamos antes, es esa amenaza. La gente... Sí, es miedo, la gente puro. que vive en situaciones violentas es porque hay tanta violencia que todo el mundo se siente amenazado y por lo tanto todo el mundo responde de la misma manera. Pero eso no es otro. No. Eso soy yo. Sí, porque exacto. Yo también respondería así si estuviese en esa situación. El otro te lo refleja. Pues. Exactamente. Pero es una cosa, yo creo que fácil de decir, pero tal vez requiere... práctica con el corazón, no con la cabeza, sino con el corazón, sí. Para realmente entender que la conexión profunda con otro ser humano y la empatía profunda con otro ser humano pasa por el perdón no dual, o sea, el perdón espiritual, que es entender tú tienes las mismas sombras que yo y también tienes las mismas luces que yo, tú y yo somos capaces de hacer el mismo daño y también somos capaces de perdonar. Es decir, un asesino en serie no es tan diferente de mí. Aunque suene muy... No, Hitler no es tan diferente de mí. O sea, aunque suene muy fuerte decirlo así. Y por lo tanto, si Hitler no es tan diferente de mí, yo puedo perdonar a Hitler. Y podría... ¿sabes? Y las personas que han sido víctimas directas de la maldad de otros seres humanos encuentran que el perdón es la liberación última de todo eso, ¿no? De toda esa carga energética, de toda esa afrenta. Y de hecho, volviendo al libro este que comentaba antes, básicamente el libro, el final del libro, sin hacer ningún spoiler, es básicamente uno de los personajes quiere que el otro le pida perdón, porque está a punto de morir y ella lo que quiere es sentir, pero en realidad quiere que el otro le pida perdón, pero yo creo que también ella quiere perdonar al que le está pidiendo perdón, ¿no? O sea, la víctima quiere que el terrorista le pida perdón, pero en realidad lo que ella quiere es ella perdonarle. Ajá. O sea, es como una danza que es totalmente bidireccional, no funciona solo en un sentido, tiene que funcionar de los dos sentidos. En realidad, cuando tú exiges que te pidan perdón, lo que quieres es tú perdonar al otro. Ajá, pero creo que ahí sigue estando como el nivel del ego, porque cuando entiendes que el perdón te libera a ti, o sea, si el otro te pide o no perdone, es problema del otro. O sea, que el otro cargue con sus culpas, o sea, si tú te quieres liberar de tus cargas, tú perdona y que te dé exactamente igual el otro, porque entonces... O sea, si tú esperas el perdón del otro primero, sigues estando en el ego. En ego de... O sea, si yo lo hago primero, soy débil y él gana. Y entonces, ¿no? Pero se me vinieron dos conceptos en este momento que
cuando platicabas sobre esto del libro y antes y todo esto, es que cuando yo pienso en Viktor Frankl otra vez, ¿no? Y en muchísima gente, por ejemplo, los exactos ahorita en Siria, etcétera. O sea, cuando tú perdonas, te liberas, claro. ¿Por qué? Porque dejas de resistirte a lo ocurrido. Exacto, exacto. Lo que está pasando, lo que ha pasado. Exacto. Que ya ha pasado. Y entonces, por ejemplo, el Buda dijo, es que la raíz de todo sufrimiento es resistencia. La resistencia. O sea, cuando tú te resistes a lo que es y ¿qué es esto? O sea, tú te resistes a la realidad, a lo que es, porque la realidad y tus expectativas no encajan, ¿no? Entonces, en el momento en que tú dejas de resistirte a lo que sucedió, incluido tu dolor, tu sufrimiento, el miedo del otro, la intención del otro, o sea, cuando aceptas, que no quiere decir que te resignes como debilidad. No, y eso ya lo hemos hablado antes. No, sino es, acepto que lo que pasó, ¿no? Y cuando yo llego al punto de no resistencia o aceptación, entonces sucede algo maravilloso. Me libero, pero ¿por qué me libero? Porque el poder vuelve a mí. Exacto. ¿No? Me empodero de mí mismo, de mi vida, de mis pensamientos y de mis emociones. Mientras yo no pueda perdonar al otro y no me libere, el poder es del otro. O sea, mi poder, el poder que es mío, de mi propia vida, de mis emociones, de mis pensamientos, se lo cedo al otro. Entonces, cuando perdono, o sea, recupero mi propio poder. Claro. Y hay otra fase de Nelson Mandela. Es que me leí hace unos meses su autobiografía y la verdad es que me encantó. Una muy famosa frase que él dijo al poco de salir de la cárcel, que estuvo no sé cuántos, 37 años, 27 años, muchísimos años. Cuando crucé las puertas que me llevarían a mi libertad, dijo así como, supe que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, todavía seguiría en prisión. O sea, este hombre que estuvo décadas en la cárcel, básicamente se dio cuenta en ese momento en el que estaba saliendo ya en libertad, que si no, o sea, físicamente le dejaban irse libre, pero él se dio cuenta de que si yo no suelto la amargura y el odio hacia las personas que me han hecho esto, yo voy a estar libre, entre comillas, voy a estar fuera, el cuerpo físico, sí, pero yo voy a estar en todo, yo todavía voy a estar en prisión, voy a estar en la cárcel, voy a estar prisionero de mis propios sentimientos, de mi propio odio, de mi propia amargura. Claro, porque entonces o sea, el perdón es la recuperación de tu propio poder y de tu libertad, de tu vida, exacto, porque volviendo a Viktor Frankl también, o sea, nos estamos repitiendo hoy muchísimo. No, pero vamos, él dice en su libro, ¿no? Que cuando él se dio cuenta que lo único que estaba prisionero era su cuerpo, nada más. Exacto. O sea, que sus emociones, sus pensamientos, sus sueños, todo, espíritu, su ser, era absolutamente libre y que nadie, o sea, mientras él no quisiera, nadie podía quitarle eso. O sea, podían quitarle la libertad física, pero nada más. Entonces, es un ser humano, Mandela también, ¿no? Que aún estando prisioneros físicamente, mantuvieron el poder de su propia vida, sí, de su libertad, ¿no? Porque es eso, o sea, la libertad real. Y, por ejemplo, hemos hablado o mencionado hoy muchas veces la palabra liberación. Claro, o sea, la libertad no tiene que ver en dónde esté tu cuerpo, si en una cárcel, en un campo o donde sea. O sea, cuando tú tienes libertad emocional, mental y espiritual, ya está, ¿no? Ya está. Entonces, bueno, es más, dicen, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando vemos incluso películas, series, libros, etcétera, de la gente, por ejemplo, que los torturaban, sí, ¿no? Que los mataban, etcétera, o sea, ni con la tortura, o sea, soltaban su poder de su fe o sus creencias, o no, pues es de tortúrame, pero soy libre de creer lo que yo quiera y de sentir lo que yo quiera, ¿no? Entonces, pues sí, pero ya llevamos 35 minutos y tenemos que cerrar. No, pero yo creo que realmente es un
entender el perdón yo creo que es un salto cualitativo en la evolución de conciencia de cada persona. Entender y practicar el perdón tal vez es una de esas prácticas espirituales. O sea, ahora está muy de moda lo de practicarla, bueno, muy de moda, o sea, se da mucho, y sobre todo por la época del año, practicar la gratitud, ¿no? El agradecimiento. Yo pienso que a lo mejor las Navidades también serían un muy buen momento, también sí, para seguir dando gracias, por supuesto, pero para perdonar. Y entendido como práctica consciente, espiritual, no dual. Sí. Así que con ese desafío os dejamos. Y bueno, para que vean que iniciamos la conversación como sin energía y todo, y como siempre. Nos hemos enrollado. Nos enrollamos y nos encanta. Un montón, como las persianas. Un montón. Pero bueno, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, y también muchísimas gracias de verdad quienes han entrado al grupo cerrado, a la comunidad de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Muchas gracias por todos sus comentarios, por todo su apoyo. De verdad, sepan que nos inspiran y nos motivan muchísimo para seguir creando, compartiendo, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, de verdad. Que tengáis muy buena semana. Hasta el próximo episodio. Un beso. Bye. Cuídense mucho. Bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo síguenos en nuestra página de Facebook, Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Te esperamos.